¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bueno, no sé en qué momento, en qué mes, en qué año van a escuchar este podcast, pero yo estoy muy emocionada porque está por empezar el Mundial. Faltan un par de días nada más y tengo que reconocer que es un momento que disfruto muchísimo, que espero con mucha ansiedad. Notarán que en estos días no vamos a hacer visitas guiadas con temporada de relámpagos porque yo voy a estar con la cabeza metida dentro de la pantalla viendo todos los partidos habidos y por haber. Aunque sabemos también que este Mundial de Qatar viene un poco bastante ensombrecido por las circunstancias en que hay cientos de personas trabajando prácticamente en la esclavitud para construir las instalaciones y que fue seleccionada como una sede de una forma un tanto dudosa. Pero bueno, hoy vamos a iniciar una serie de podcasts sobre arte y fútbol, porque pareciera que son instancias muy diferentes, que son campos que no se cruzan y la verdad es que nada que ver. El fútbol es una faceta muy relevante de nuestra cultura, mucho más popular, es cierto, mucho más masivo, pero el arte también va por esa vía. Si vemos cómo en los últimos años los museos explotan cada vez más de gente y hay muestras en las que hay que hacer muchísima cola para entrar o incluso sacar entradas con anticipación porque se agotan rápidamente. Y para empezar a hablar de obras de arte vinculadas al fútbol, voy a empezar por mi favorita absoluta, una obra que siempre me emocionó y me conmovió muchísimo, porque además soy bastante fan del protagonista, y se trata de un video, más bien de una película, podríamos decir, de Douglas Gordon y Philippe Parrenot. Esta película se llama Zidane, un retrato del siglo XXI. Gordon para mí es de los más grandísimos videoartistas de la historia del arte. Y a mí me parece que un hincha aficionado, en la mayoría de los casos, no sé si en todos, pero al ver un jugador que admira, como al gritar su nombre, al comprarse la camiseta, ver la repetición de los goles infinidad de veces, incluso ponerle el nombre a los propios hijos, ¿no? Siento que no está viendo solamente a ese jugador, a las habilidades y el talento de ese jugador, sino que está viendo también una proyección de sí mismo, de aquel que hubiera querido ser y que ahora de alguna manera encarna sus aspiraciones y se proyecta en esa persona talentosa y reconocida en su trabajo como deportista en este caso. Esta película es sobre un ídolo internacional ganador con sus equipos o con la selección de su país de todas las copas y campeonatos en los que hubo participado. Fue ganador incluso del Mundial de Francia 98 con la selección francesa. ¿Y de qué se trata esta película? Durante el transcurso de un partido, Zizou va a ser seguido en cada uno de sus movimientos, enfocado por 17 cámaras, desde todas las direcciones posibles dentro del estadio donde se está jugando el partido. 90 minutos es lo que dura esta película, equiparándose con el tiempo de juego de un partido y tiene como argumento el devenir de este partido, pero a través del cuerpo mismo del mediocampista. Seguramente si se los cuento así pensarán qué aburrido ver un partido de 90 minutos viéndole la cara a un tipo, nada más que eso. Pero la verdad es que le aseguro que no, que en un momento se vuelve atrapante, es interesante, es atractiva, es tensionante. La filmación se hizo el día 23 de abril de 2005 en un partido entre el Real Madrid y Villarreal. Y hay muchos argentinos participando en este partido. En Villarreal están jugando Riquelme y Sorín, por ejemplo, hay otros también en el Real Madrid.
Y la filmación es acompañada en algunos momentos por frases de Zinedine Zidane que fueron extraídas de una entrevista, pero que aparecen únicamente en forma de subtítulos. No escuchamos su voz. Aparecen algunas frases vinculadas con su vida como jugador de fútbol. Ahora, si hubiera que encasillar a Zidane en algún género, no dudaría en colocarlo en el épico, ¿no? Qué mejor encarnación de este antiguo héroe legendario, guerrero, los luchadores romanos, que un jugador de fútbol de complexión perfecta, admirado y odiado a la vez, capaz de centralizar como pasiones y conductas absolutamente irracionales, de generar rezos, plegarias, despliegues de cábalas infinitas. Y Zidane acá es el espectáculo en sí mismo, ¿no? Capaz de reunir a miles de personas que pagan para verlo y contagiarse de su talento, de su entusiasmo, ¿no? Lo que seguramente pasa hoy en día con Messi, ¿no? Estas figuras que son icónicas en su disciplina. El antropólogo argentino Rodolfo Kusch se dedicó a analizar los cambios de temporalidad que viven las personas en situaciones que rompen la rutina cotidiana. Y una de estas situaciones excepcionales es el juego, ¿no? Durante el transcurso del juego, el tiempo básico, esquemático de los relojes es como que pierde vigencia y empieza a ser percibido de una forma distinta, de una forma relativa, en el sentido que Einstein le dio al término. Kusch observó cómo este tiempo relativo es vivido por los espectadores de los partidos de fútbol y él llama a esta experiencia como un tiempo para mí. ¿Qué es un tiempo para mí? Es un momento en el que se congelan las preocupaciones de la rutina cotidiana para concentrarse únicamente en un entretenimiento, que de alguna forma resulta también inclusivo, integrador. No estamos solo como espectadores. Kusch aplica esta dominación para los espectadores, pero yo me preguntaba también qué pasa con los artífices de este juego, ¿no? Los propios jugadores de fútbol. Hace años tuve la oportunidad de entrevistar a Martín Palermo y le pregunté exactamente sobre esto, ¿no? ¿Cuál era su tiempo para mí? Y él me respondió que su tiempo para mí se corresponde con las instancias de su profesión. O sea, ya sea en el desarrollo del partido en sí, cuando él jugaba, como con todas las actividades relacionadas, con los entrenamientos, con las tareas al aire libre, con estar mucho tiempo bajo el sol, que decía que eso lo llevaba a sentirse privilegiado por la elección de su trabajo como deportista en contraposición a un oficinista, por ejemplo, que tiene que trabajar en un lugar cerrado. Por lo que, en base a esta declaración, yo creo que también vuelve aplicable la hipótesis de que este tiempo no solo es diferencial para el espectador, sino también para los jugadores. Después hay otro filósofo que desarrolló bastante en relación al juego, que es Hans-Georg Gadamer. Y Gadamer no hace diferencias entre el jugador y el público, porque lo que él dice es que el espectador, al observar, también acompaña, y acompañar es también una forma de participación, ¿no? El juego es como un hacer comunicativo, también en el sentido de que no hay una distancia clara entre el que juega y el que mira el juego. Y esto es lo que se percibe en la película de Zidane, ¿no? Nos sentimos como partícipes de sus movimientos, seguimos su mirada donde sea que se dirija, porque las cámaras nos lo permiten, ¿no? Es como que recibimos la pelota junto con él, pedimos un pase, sentimos su respiración, su cansancio, y estamos ahí, en el campo de juego, pisando el césped durante los 90 minutos de partido, de una forma que una transmisión tradicional no puede permitir no más que unos segundos, porque ni siquiera con Messi o con Maradona tenemos las cámaras apuntando 90 minutos a su cara, ¿no? Que es lo que sucede acá. Gadamer también hace referencia a que toda obra de arte posee una especie de tiempo propio que nos impone. Y esto para mí es válido tanto para los espectadores de un partido de fútbol como para los espectadores de la película de Zidane, en donde la forma fragmentada en que percibimos el partido, porque también en algunos momentos se mecha con la transmisión oficial, que es mucho más definida, parece como un tanto blureada en comparación con las cámaras que sí están filmando
a Zidane constantemente. Y es como que esa fragmentación nos hace que perdamos un poco la noción del desarrollo habitual del partido, de los 90 minutos. Y es muy curioso cómo, a pesar de la proximidad, del nivel de detalle con el que vemos todo, quedamos afuera de las jugadas. No vemos los goles, o sea, de los pases solamente vemos los pases en los cuales Zidane es protagonista. Del resto no vemos absolutamente nada de lo que está sucediendo. Sería muy difícil, después de haber visto este partido, contarle a alguien cómo fue, qué pasó. Vemos el partido completo, pero sin verlo, ¿no? Eso es como un atractivo de esta película. Y la experiencia del tiempo también es un tema central del film, que queda explicitado también en una frase pronunciada por Zidane, que se reitera en varias oportunidades, acerca de que él dice que no se acuerda de los partidos como experiencias en tiempo real, sino que tiene recuerdos muy difusos y fragmentados. Y hablando de fútbol, también me gustaría que hablemos un poquito del azar. Como en pocos deportes, el azar, bueno, si no hay coimas de por medio, ¿no? Se constituye como uno de los ingredientes principales que le da atractivo al fútbol y que renueva un poco la emoción ahí en cada partido. Si bien hay elementos de peso, ¿no?, que permiten como inclinar la balanza siempre hacia alguno de los dos equipos, hay una cuota de azar, de suerte, de destreza, del clima, de la hinchada. Hay muchos factores que influencian en el desenlace. Ahora, Zidane no cree tanto en esto, que también es muy curioso, que en esta entrevista previa que le hicieron, que podemos ver en los subtítulos, él dice que al pisar el campo de juego lo embargaba la sensación de que ese resultado ya estaba decidido de antemano, que nada de lo que pudiera hacer iba a modificar esa predestinación. Es bastante fuerte esta declaración, ¿sí?, esta creencia en el destino tan intensa. Y algo muy impactante también de la película es el sonido. La aparición de la música a lo largo del film es inconstante, ¿no? Va modificándose en función de las imágenes que vamos viendo. Y refuerza las palabras de Zidane cuando dice que hay instantes en los que puede escuchar el tic-tac de un reloj, algo tan mínimo como eso, o incluso la conversación entre dos personas vecinas de asiento, ¿no?, que le es imposible dejar de oír lo que él llama el sonido del ruido que genera la multitud. Mientras que hay otros momentos dentro de un partido donde él se aislaba por completo y la concentración era tan grande que le impedía percibir el griterío, no escuchaba nada directamente, estaba absolutamente enfocado. Entonces la música representa un poco estos lapsos que son pura interioridad, en la que todo el mundo exterior se desvanece y hay ciertos sesgos épicos que acompañan al héroe. Después de familiarizarnos por más de una hora con su cara, sus rasgos, su cuerpo, notamos que al final sonríe, que hasta ese momento nunca había sonreído en la película y de repente es como que todo se ilumina y se descontractura en ese gesto. El ídolo solo se permite un momento de distensión cuando parece que el triunfo se aproxima, ¿no? El partido se vuelca a su favor porque empiezan perdiendo y saluda a su compañero David Beckham como un festejo por un gol, ¿no? Ahí la superioridad es como que parece que renueva sus energías y se relaja un poco para resguardar este éxito parcial. Sin embargo, vamos a notar que enseguida la seriedad no tarda en retomar y la sobriedad de sus gestos rápidamente se va a transformar en violencia. Buena parte de una película se sostiene bajo la tensión que se produce en ese momento cuando la historia alcanza su nudo y se aproxima el desenlace. Pero para un hincha fanático yo creo que ninguna película se compara en dramatismo con los nervios que le genera ver a su equipo en la cancha, sobre todo cuando hay un trofeo, un campeonato de por medio, ¿no? Podemos sentir esa ansiedad
en nosotros como espectadores, en Zidane como el protagonista de este juego, de saber quién va a ser declarado ganador del campeonato cuando este partido termina. Pero algo pasa, algo ocurre, en cuestión de segundos el ídolo popular es exiliado del campo, o sea, una tarjeta roja lo obliga a salir de la cancha, deja a su equipo en inferioridad de condiciones ante su ausencia y a partir de ese momento las cámaras lo abandonan. La transmisión concluye. Los colegas lo palmean, la multitud lo aclama, gritan su nombre, pero Zidane ya está fuera y el espectáculo está por terminar, ¿no? Quedan muy pocos segundos para el final, los hinchas vuelven a su casa, los jugadores a los vestuarios y ese mismo día alguien en Irak, en pleno conflicto bélico entre las corridas y el impacto de las bombas, va a usar una camiseta que lleva su nombre. Y quizás como el héroe también se creerá invencible. Bueno, les voy a dejar los links para que vean esta película. Hay una versión en YouTube que fue compartida por alguien, no por los artistas, pero también hay un tráiler por si les parece mucho sumergirse en los 90 minutos de la película, pero se los recomiendo. Zidane, un retrato del siglo XXI, es una obra exquisita de Douglas Gordon y Philip Parreno. Espero que les haya interesado este primer podcast de esta serie de arte y fútbol y nos escuchamos dentro de prontito con una segunda obra de las que vamos a hablar. Ya saben que pueden escuchar el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast en español y no se olviden de seguirnos para enterarse rápidamente de todas las novedades que compartimos con ustedes. Muchos besos. Y vayan preparando la picadita y la cerveza y los pudines y las tortas y todo con lo que vamos a acompañar en estos horarios tan raros que va a tener este mundial. Pero sí, seguramente vamos a comer muchísimo para calmar un poco la ansiedad de ver jugar a la selección. Adiós.